11 de la mañana con 20 minutos, ya estamos de regreso con nuestro panelista estable todos los lunes. Un solo lunes creo que no ha venido desde que Un solo lunes no he venido. Por viaje, Fue por viaje en un congreso en Santiago, sí. Que tuve que faltar. Juan Luis Ollarzo Galvez. Bienvenido, Juan Luis, nuevamente. Hola Daniel, pues ¿cómo estás? Trae algunos minutos. Un bonito día feriado. Mejoró el... O sea, no feriado, sino que para muchos de nosotros, inclusive yo, tuvimos un día de sándwich. Así que en realidad, con el hambre. Pero anoche las ráfagas de viento fueron terribles. Hoy ha sido un avión que no logró aterrizar, un vuelo que no pudo aterrizar producto del viento, fue derivado o reenviado a Río Gallegos. Se volaron latas de algunas construcciones. Yo creo que superó los 120 km por hora en algún momento. Para la ráfaga. Pero fue continuo porque era como toda la noche, viento. Sí, yo creo que se mantuvo entre los 80, 90, 100. 80, sí, bueno, mucho. Lo que va a traer hasta ahí otra ráfaga de opiniones ha sido esta famosa reforma, o sea, la idea de legislar por la reforma de pensiones. Hoy ha sido un dolor de cabeza para el gobierno, ¿ah? Un dolor de cabeza que se buscaron solo por lo demás, pero que los ayudó a ser más fuertes también. Hay que señalarlo, los diputados de la Democracia Cristiana que votaron a favor para legislar, que es la realidad y es la verdad. Acá, es la verdad, sí. A ver, las estadísticas son bien claras, ¿no? bien duras. Hay un tema de se aprobó la idea de legislar, ahora que se logre aprobar la legislación, claro. Pero todo indica que sí, porque la consecuencia que deberían demostrar los mismos parlamentarios, que acá fue en una comisión, pero la cantidad de votos en el Parlamento es más fácil negociarla. Sí. Entonces, yo creo que... Y lo otro que ha sido un tema donde ha salido en masa al gobierno hablar de que reforma esto, pero ojo, estamos hablando, y algo conversamos la semana pasada con usted, que esto tiene que ver con que recién en el 2024 se va a ver el crecimiento en una pensión de 10.000 y algo pesos. Sí, porque es totalmente parcializado el incremento que se va a realizar y tampoco es una cantidad enorme de dinero. Bueno, estamos considerando efectivamente de que esta reforma no soluciona el problema de las pensiones. Tenemos que tener claridad que 15, 20, 30 mil pesos es un factor importante para familias de muy escasos recursos, pero sin embargo no soluciona el inconveniente. Porque con 20, 30 mil tú no estás dando una solución digna al aspecto de las pensiones. Ha sido como muy complicado este último año para el gobierno del presidente, ¿no? Ha sido muy complicado y en todas las materias, independiente de que nosotros podemos escuchar a nivel regional tal vez aspectos de opiniones de cómo la economía va creciendo, de que cómo la reforma de los trabajadores y la reforma que se puede hacer sobre la modernización laboral también es buena. Podemos ver efectivamente también cómo salen a hablar sobre su reforma de pensiones. Pero independiente de aquello ha sido una situación muy compleja para el gobierno. Fíjate que la aprobación del presidente ha bajado enormemente, hasta en un 54% de desaprobación, y una aprobación para su gabinete llega solamente al 29%. Y la aprobación presidencial también es un 54% de desaprobación y una aprobación solamente de un 34%. Estamos viendo que la mayoría de sus ministros también entre abril y mayo bajaron todas sus aprobaciones. Siempre supimos que este año iba a ser complejo para el presidente. Este es su segundo año, Daniel. Complicado, ya lleva por meses del segundo año. Claro, del segundo año, y la mayoría de los expertos, los opinólogos de política hablaban de lo complicado que iba a ser este año para el presidente. Y esto no está ausente con esta reforma previsional. Ahora también hay un aspecto que no sé si valorar, si bien destacar o si bien mencionar, es que en realidad el gobierno se está haciendo cargo de esta temática, ¿cierto? Aspectos que también en otros gobiernos se podrían haber generado. Hay que recordar que el problema de la reforma previsional no es un problema exclusivamente de este último año, sino que en realidad nosotros vemos una discusión que proviene desde ¿cuándo, Daniel? ¿Estamos hablando de los últimos 10, 15 años? 10, 12 años tal vez, más también. Y tal vez un poquito más, desde que se empieza a generar parte de una situación que está relacionada con esta temática. Sobre el conocimiento, según un artículo que salió el día de ayer en La Tercera, sobre el conocimiento y evaluación de la reforma de pensiones, el 53% de los encuestados en una encuesta de la Plaza Pública Academ menciona que se encuentra en desacuerdo con la reforma previsional, un 53%.
y un 35% menciona que se encuentra de acuerdo con la idea también de esta reforma de pensiones. Pero lo que ha causado algunos más inconvenientes y que también algunos titulares de los periódicos mencionan como el enredo por la administración del 4% adicional de las pensiones, ha generado efectivamente dentro de esta CADEM que el 50% está de acuerdo con que pueda ser llevado por una institución estatal, no es tanto tampoco, un 50%, y un 46% que sea administrado por una nueva institución. O sea, hay un porcentaje importante de un 50% que está de acuerdo con que sea una institución estatal la que coordine, lleve y administre este 4% adicional de las pensiones. Y creo que esto es la trampa hoy en día que existe en la actualidad. De hecho, por ejemplo, la Democracia Cristiana y su bancada, ¿cierto?, votó a favor de legislar considerando un aspecto que era fundamental dentro de este proceso y ahora pareciera que fuera una desconocida por parte del gobierno. Y el aspecto fundamental era de que en realidad esto iba a ser administrado por un organismo estatal, ¿cierto?, por un organismo público. Y lo que nosotros estamos viendo ahora, y que lo que mencionaba también en ese acuerdo con el cual lograron los votos de la Democracia Cristiana, era también de que no iba a estar ni directa ni indirectamente una AFP, una administradora de fondos de pensiones, a cargo tal vez de este tema. Pero sin embargo, en estos días nosotros vemos que el ministro Larraín y también Bonkenberg, el ministro del Trabajo, se ha apartado un poquito de esa idea y han dejado un poquito la puerta abierta acá para que, por ejemplo, pueda existir tal vez un organismo indirecto y que de cierta manera también pueda ser un organismo que surge y nace de una administración de fondos de pensiones. No sé, ¿tú qué opinas de eso? La verdad que acá, a ver, yo no soy nadie para decir si se está mintiendo o no, capaz que todo lo que se ha dicho es verdad, pero también quizás hay un grado de, a ver, no de omisión, de información y de realidad. O sea, yo insisto, acá se va a pagar una pensión, o sea, o va a subir la pensión 10.000 y tantos pesos para nuestros pensionados en 5 años más. En 5 años más. Y es así, estamos hablando de unos 2.000 pesos por año, con suerte. Sí, aproximadamente. Sí. Entonces, es eso lo que hay que entrar a decirle a la gente. Esta reforma de pensiones lo que trae es que en 5 años más se le va a subir a usted que gana 122.000 pesos, va a llegar a 132.000 pesos. Así que recién en 5 años más puede gastar lucre media más en gas, lucre media más en agua, lucre media más en luz. Por decirlo de una manera bastante irónica, pero es la verdad. Y va a poder salir 2 veces más en colectivo a pasear. Sí. Pero no gaste más. Hasta 5 años más. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer una reforma que no viene a dar una... Tampoco se... A ver, yo creo que no se puede hacer una reforma que venga a dar una solución 100% al tiro. Nadie espera que en 2 meses más se solucione el tema de las pensiones rápidamente, sí, yo lo entiendo. Claro, no es que por presentar esto... Ya, a 5 años, sí, pero con una mejor calidad. O sea, ¿por qué no el Estado o el gobierno se hace cargo de mejorar las pensiones? Con todas las multas que se cobran, con todo esto que viene de que supuestamente el país económicamente ha tenido un tremendo alza, que se ve reflejado en los pagos de pensiones. Si esas plata se pueden traspasar. Sí, yo siento que cuando se piensa, y nosotros esta reforma no es una situación para que las personas que se encuentran escuchando en sus casas sepan también de que en realidad no es menos AFP como ha sido el eslogan de algunos grupos políticos, sino claramente aquí hay más AFP. Y de cierta manera este 4% adicional, las últimas declaraciones que ha dejado ver tanto el ministro Larraín también como el ministro Bonkenberg, están relacionados con que es muy probable que indirectamente también aparezca la AFP administrando parte de estos fondos de pensiones, aunque no sea de forma directa como lo hacía, pero tal vez de forma indirecta. Cuando se formula esto, en realidad hay que tomar en consideración que hoy fue un modelo irruptivo, fue un modelo interesante en el momento que es formulado a principios de la década de los 80. Pero cuando nosotros empezamos a apreciar cómo esto ha ido cambiando en el transcurso del tiempo, nosotros vemos que en realidad, claro, la mayoría de los países han dejado este modelo privado. Porque tú te das cuenta que el modelo de la AFP es un modelo exclusivamente privado. Privado porque quiere decir que es una administradora privada
en la cual ellos organizan, por ejemplo, de acuerdo a las esperanzas de vida, cuánto te va a distribuir parte de las pensiones. Y claramente nosotros hemos visto que no ha surgido y no ha entregado la posibilidad tampoco de solucionar el tema. En la actualidad el 50% de los trabajadores ha recibido menos del 20% de su último salario. El 50% de los trabajadores. Entonces eso muestra efectivamente que el modelo que fue creado a principios de los 80 no ha funcionado. Y la tasa de reemplazo, que es la relación entre el sueldo recibido, ¿cierto?, y futuro, no llega más allá de los 240.000 pesos. O sea, quiere decir que hay un inconveniente que te está mencionando dentro de este proceso que se vuelve también tan interesante en el concepto de estas jubilaciones. Aquí yo tengo un estudio de Fundación Sol que publicó el 18 de mayo, hace como 2 días atrás, y menciona que el problema se radica en que no tenemos un sistema claro de seguridad social. Esto prueba que en marzo del 2019, Daniel, en marzo, o sea, hace poco tiempo, jubilaron alrededor de 11.000 personas extra dentro del sistema, solamente en marzo. De ellas, la mitad tuvo una pensión autofinanciada, o sea, quiere decir sin ninguna ayuda por parte del gobierno, inferior, Daniel, a 45.760 pesos. Bueno, las cifras hablan por sí solas, entonces yo no sé si se puede emitir mucha opinión respecto a las cifras que se entregan, ¿no? O son cifras claro, oficiales, por claro, lo demás, no son cifras inventadas acá. Claro, son cifras oficiales por parte de un estudio que hace en algún momento Fundación Sol en base a los datos obtenidos de la Superintendencia de Pensiones. ¿Y qué menciona de estos 45.000? O sea, que el gobierno se tiene que hacer muy presente, ¿cierto?, ante todas estas personas que se jubilaron para poder subvencionar y para poder trabajar en generarle, por ejemplo, un sistema que alcance tal vez, ¿cierto?, pensiones solidarias mínimas de 120.000, de 130.000 pesos, de 100 lucas, para poder, por ejemplo, solucionar esta pensión autofinanciada inferior a las 45.760 pesos. Entiendo, ¿hay alguien en línea, Miguelito? ¿Hay alguien en línea? Sí, vamos a la línea telefónica. Buen día, ¿con quién hablamos? Buenos días, Daniel. No sé cómo se llama tu invitado. Juan Luis Oyarzo. Buenos días, Juan Luis. Buenos días. Fulvio. Don Fulvio, pero lo hemos escuchado en varias ocasiones, sí, pues, que da opiniones muy interesantes, don Fulvio, sí. Sí, lo que los legisladores tienen que entender de una vez por todas es que el trabajador no quiere más AFP, el ciudadano no quiere más AFP, es un robo. Así es, Fulvio. Cualquier ejercicio que se haga siempre va en perjuicio de los más desposeídos. Esos 10.000 pesos que hablan, realmente yo encuentro que es una falta de respeto y una burla tremenda. Y para 5 años más. Y la pregunta que uno se hace, ¿hasta cuándo vamos a soportar? ¿Hasta cuándo? Si uno hace un ejercicio práctico, yo el otro día me entretuve, si una persona tiene un sueldo de 500.000 pesos y se le mientras en su vida laboral se le abre una cuenta personal de previsión, con el 10% son 50.000 pesos mensuales, o sea, son 600.000 pesos al año. Si trabajara 30 años son 360 meses y le da una cantidad de millones de pesos que perfectamente puede arreglársela solo. Fulvio, a ver, perdón, no lo entendí. Si se le descuenta, a ver, gana 500.000, ¿se le descuentan 50.000 al año? Mensual, pues, estamos hablando mensual. Mensual. Al año son 600.000. Ya, ahí lo entendí. Ya, si lo llevas a 30 años son 360 meses. Son como 16 millones de pesos, chiquillos. Claro. Entonces, una persona, imagínate que empieza a trabajar a los 25, 30 años, con 216 millones de pesos, creo que se las puede arreglar. Pero lo que hace la AFP, que las pérdidas las absorben los afiliados y las ganancias se las llevan ellos, o sea, no retribuye las ganancias poderosas que tienen con sus afiliados. Yes. Entonces yo diría que lamentablemente cuando uno ve en la Cámara de Diputados, no podemos hablar de todos, pero algunos personeros que apoyan esta reforma resulta que tienen intereses creados, y es ahí donde son los futuros integrantes de los directorios. Son los futuros integrantes de los directorios, ¿no?
cuando hoy día tú te habrás dado cuenta que ya algunos se andan candidateando, es complicado, es complejo, si la credibilidad de la gente ya no existe, pero porque ellos han dado motivos para que así sea. Si la cosa no es lo que uno habla, lo fundamental en la vida es lo que tú haces, porque la demagogia sabemos que es muy antigua. Sí. Entonces yo diría de que hay que buscar un organismo que sea capaz realmente de velar por los intereses de la gente. No es justo que una persona se saque la cresta sirviendo al Estado 30 años para salir con una pensión miserable. Claro, sí. Bueno, es un tema que... Muchas gracias, chiquillos. Ya, Fulvio, gracias por Gracias, su llamado. Fulvio, Sí, ¿eh? bueno, tiene razón en lo que señala Juan Luis, ¿no? Pero en ocasiones hemos sentido que, claro, grandes sectores políticos han perdido tal vez la conexión, el diálogo o tal vez la lógica que debería existir efectivamente con esto. Porque cuando hablamos, por ejemplo, estos estudios que muestran efectivamente de que en promedio, si tú te das cuenta, por ejemplo, lo que menciona también este estudio de la Superintendencia de Pensiones, es que en el caso de las mujeres el caso es aún peor, porque nosotros hablamos de en promedio de 45.000 de estos 11.000 personas jubilados, pero cuando nosotros observamos el promedio que tienen las mujeres, llega por ejemplo a 23.431 pesos en promedio, como es terrible, ¿eh? Es un tema muy complejo de evidenciar. Oiga, tenemos mucho más que en algún momento yo creo que el hablar próximo sobre. lunes vamos a seguir con el tema porque Pensamos que se había agotado, porque pero yo creo que volvió a nacer el tema de... Fue uno de los primeros temas que tratamos hace harto tiempo, Sí, Daniel, claro. y hoy en día otra vez Vuelven a resurge nacer, por estas por elementos que son no lógicos en la constitución de lo que estamos pensando como futuro para nuestros pensionados. Gracias, Juan Luis, muchas gracias por la conversación del día de hoy. También a Nos ti, vemos el próximo lunes. Pero por supuesto, Nos separamos con un tema musical, ya estamos con nuestros próximos invitados, tenemos varios invitados más. Recuerden que a las 12 hacemos el sorteo en vivo a través de nuestros micrófonos, de nuestra señal televisiva, de nuestro Facebook Live, de la rifa a beneficio de nuestro buen amigo y colega José Miguel Marilicán Barria. Eso a las 12, anteriormente hemos conversado de otros temas también con nuevas invitadas e invitados.